donde te informamos todas las noticias nacionales, locales e internacionales. Gracias por acompañarnos en una emisión más y damos paso así a las noticias nacionales. Damnificados del terremoto viven en la carretera para conseguir ayuda. Un toldo de plástico sujetado a 4 palos cubre del fuerte sol a Jefferson Álvarez, mientras espera sentado en la orilla de carretera Pedernales El Carmen. La llegada de gente a su paso regala agua, alimentos y comida preparada. A su lado, una veintena de afectados por el terremoto del 16 de abril espera lo mismo, apostados en 7 carpas hechas con plásticos rotos y puntales de palo y caña. Al menos hay 5 de esos refugios, a los que los damnificados llaman albergue. Uno es el Amor de Dios, que fue instalado a 15 kilómetros de la vía hacia el Carmen, a 90 kilómetros de Pedernales. En su último enlace sabatino, el presidente Rafael Correa se refirió a la gente refugiada al pie de la carretera y la tarde del miércoles, en una mesa de trabajo del Comité de Operaciones de Emergencia, funcionarios del Ministro de Inclusión Económica y Social hablaron de emprender un levantamiento de información socioeconómica y determinar la situación de estas personas a las que se prevé dar atención. En la cabecera cantonal de Pedernales, el MIES instaló 4 albergues donde 308 familias y 1.373 personas. El directorio distrital de esta cartera, Víctor Hugo Zambrano, estimó que esta mañana tendría información sobre esas personas en la carretera. Cerca de las 14:30 de este miércoles, un grupo de mujeres del asentamiento El Amor de Dios en el kilómetro 3 se pone en fila para recibir racimos de verde y fundas de agua de la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús de Santo Domingo de los Áchilas. Entre más noticias nacionales tenemos: reconstruir lo que devastó terremoto, rezo en romería, pruebas de sonido, colocación de señales, montaje de confesionarios, entre otros. Son parte de los detalles que se afinan en el santuario de Scott para recibir mañana a los católicos que participarán en la peregrinación en la víspera del Día de la Madre, en homenaje a la Virgen María y por las víctimas del terremoto del pasado 16 de abril. Para esto tenemos un pequeño video en el que relataremos cómo se va llevando esto. Este año tenemos la bendición de que la peregrinación ha tocado en el año de la misericordia. Es puerta de misericordia, lo que significa que todo aquel que venga y que cumpla los requisitos debidos puede obtener indulgencia plenaria. Las camisetas tienen un hermoso diseño, que es el diseño de la peregrinación. El logotipo, exacto, que tiene incluso el lema, que es María, Madre de Misericordia, camina con nosotros. Tienen un precio de $8. Es algo simbólico prácticamente el precio, porque queremos, por un lado, que las personas tengan esta camiseta de recuerdo, que vengan a la peregrinación con la camiseta, y los fondos que podamos sacar los vamos a destinar a costear los buses de las parroquias más lejanas, de parroquias que no pueden venir a pie peregrinando por la lejanía, más que nada parroquias del sur. Juan Tamarengo estará abierto mañana a partir de las 4. Los fieles llegarán en procesión desde 9 iglesias. Entre más noticias nacionales tenemos: gracias héroes, les dijeron a los bomberos. La asamblea condecoró a la policía y fuerzas armadas agradeciendo a los diplomados. La asamblea también, como todos, anónimos salvaron 113 vidas en el terremoto del 16 de abril, que afectó a la región costa. La presidenta de la Fundación Legislativa, Gabriela Rivadeneira, les entregó la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social. Es, dijo, una muestra de reconocimiento y agradecimiento del pueblo ecuatoriano. En la asamblea también estuvieron los representantes de 35 misiones diplomáticas en Ecuador, de la OE, ONU y Unión Europea. El Parlamento les agradeció y entregó un acuerdo que dice: la dolorosa huella de esta catástrofe natural generó la inmediata respuesta de misiones internacionales que acudieron en auxilio de la población afectada. Los más populares fueron los canes rescatistas de la Policía Nacional, que ladraron a su paso por la larguísima alfombra roja del Pleno.
Entre más noticias tenemos, más de 700 kilos de droga arrojan cerca de Galápagos. El cargamento fue detectado durante los operativos de control. En el mar no cesan, como tampoco las acciones de los narcotraficantes. El pasado martes, la Dirección Región Insular de la Armada Nacional, por medio del Comando de Guardacostas, capturó 780 kilos de droga, informó ayer la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Durante la operación denominada Frontera Insular, la DIRING desplazó la lancha guardacostas Isla Española aproximadamente a 120 millas náuticas al norte de la isla San Cristóbal, Galápagos. En el lugar fueron rescatados del agua 13 bultos grandes y un pequeño con un peso aproximadamente de 780 kilos de una sustancia ilícita. Según el comunicado de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, la embarcación que transportaba el cargamento, al percatarse de la presencia de los miembros de la Marina, lanzaron los fardos al mar, pero luego huyeron en máxima velocidad. Todas las evidencias fueron trasladadas hasta el puerto del Vaquerizo Moreno de Galápagos y puestos a órdenes de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones pertinentes. Mientras 3 hombres fueron procesados ayer tras el detenidos de la madrugada del miércoles en la operación Canguro 2, que dejó la incautación de 182.050 gramos de cocaína. La organización contaminaba contenedores que salían del puerto marítimo de Guayaquil con destino a países de América y ultramar. Entre más noticias tenemos que 300 pedidos de seguro que desempleó trámite IES. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya tiene operativa la plataforma para solicitar el recién creado seguro de desempleo y había recibido hasta la semana pasada 1.300 solicitudes a nivel nacional. El seguro fue creado mediante la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo en vigencia el pasado 28 de marzo. Su financiamiento, que fue objeto de debate antes de su aprobación, proviene de la distribución del 3% del aporte que los trabajadores y empleadores hacían al fondo de cesantía. Ahora el 1% del aporte del empleador va a un fondo solidario y el 2% a una cuenta individual de los trabajadores. Según el IES, de las solicitudes presentadas, 300 ya fueron tramitadas y ya comenzaron a realizarse los depósitos. El monto para cancelar depende del salario que tuvo el trabajador en el último año y de la opción que él elija cuando pida el seguro. En la página web www.ies.gov.es, al entrar el seguro de desempleo hay 2 opciones: seguro de desempleo más cesantía o solo cesantía. Primavera Velázquez, una maestra que en febrero pasado fue despedida del Interamerican Academy, aplicó la opción del seguro más cesantía y ahí también el sistema le consultó si deseaba recibir 256, que vendría a ser el 70% de un salario básico que entrega el Fondo Solidario. Así además quiere decir un porcentaje del promedio de su último sueldo, que este sería completa con el dinero de la cuenta individual. La ley también establece una escala que decrece del 70 al 50% durante los 5 meses que se cancela el seguro. Para aplicar se requiere estar cesante mínimo 60 días, tener 24 aportaciones por simultáneas en relación de dependencia, no ser jubilado ni haber renunciado voluntariamente. El dinero se cobra desde el día 91 de estar desempleado. Entre más noticias tenemos, asesoran a Ecuador para reanimar turismo en zona afectada por terremoto. El director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo para las Américas, Marcio Favilla Luca de Paula, anunció el jueves 5 de este organismo que asesorará a Ecuador en la tarea de recuperación de la actividad turística en la provincia de Manabí, la más castigada por el terremoto del pasado 16 de abril. El experto brasileño, junto con el ministro de Turismo de Ecuador, Fernando Alvarado, efectuarán el jueves un recorrido aéreo y terrestre por las zonas afectadas y mantuvieron así reuniones con operadores turísticos y autoridades de esta región. De Paula dijo que el reconocimiento in situ permitirá definir el tipo de ayuda que brindarán para apoyar la reconstrucción de las áreas afectadas en el norte de la costa ecuatoriana. El representante de la Organización Mundial de Turismo destacó iniciativas del gobierno ecuatoriano como el Tour Solidario,
que promociona viajes turísticos locales a las ciudades afectadas para dinamizar la economía de estas poblaciones. Recordó que en Manta el 50% de la planta hotelera está funcionando con total seguridad para los turistas y que más de un centenar de establecimientos de comida y bebidas están en condiciones adecuadas para proporcionar servicios de manera inmediata a los turistas que visiten esta zona. Alvarado también señaló que la estrategia de Tour Solidario por Manabí, que tiene un costo de $90, ha tenido una respuesta positiva de los ecuatorianos y dijo que el objetivo es que los recursos se queden en Manabí y su gente. En una declaración conjunta de Paula y Alvarado coincidieron en expresar su confianza en la recuperación del país y su desarrollo turístico. Para más noticias nacionales tenemos: no pagarán adelanto por ir. La provincia de Sucumbíos queda exonerada del pago del 100% del valor del anticipo al impuesto a la renta del periodo fiscal 2016. Para la aplicación de su decisión se firmó el decreto ejecutivo número 1009, que entregará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. La economía de esta provincia del año pasado, entre enero y septiembre, entró en caída en las ventas de un 12,6% en comparación con el 2014. La situación crítica es un efecto de que la provincia es frontera de poblaciones colombianas, donde todo es más barato. El país vecino ha depreciado tanto su moneda que sus productos resultan ser 3 veces más económicos en relación con los precios de Ecuador. Eso hace que las compras se efectúen al otro lado de la frontera y no en el territorio nacional. Hasta aquí, amigos, las noticias nacionales, y damos paso así a las noticias internacionales. Rechazo a Trump entre republicanos. Donald Trump comienza a trazar una estrategia para campaña nacional, tratando de reparar sus maltrechas relaciones con el capitulado del Partido Republicano y empezando a recuperar los fondos, los que se verá en costosísima competencia. Casi seguro candidato presidencial republicano, empezó a tratar de establecer contactos con los jefes de su propio partido, incluso el Comité Nacional Republicano, y sus acaudalados donantes, a quienes fustigó durante las elecciones primarias. Una persona cercana a Mitt Romney dijo que el ex candidato presidencial republicano no planea asistir a la convención del partido a mediados de año, en la que se prevé que Trump sea nombrado candidato. Los Bush, la familia republicana más prominente de Estados Unidos, también declinaron apoyar la candidatura de Trump para presidente, donde el eventual candidato un revés en su esfuerzo por unir al fracturado partido. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que tampoco apoyará al magnate. Tanto Trump como la demócrata Hillary Clinton, que también tienen casi garantizada la candidatura a la Casa Blanca, son muy impopulares. Según una encuesta, 2/3 de los electores, que sería un 65%, tienen una opinión desfavorable del multimillonario y solo un cuarto, que sería un 24%, una opción favorable, según un reciente sondeo de la Wall Street Journal. En tanto, Clinton tiene el 56% de opiniones desfavorables y un 32% favorables. En una entrevista a la red de TV CNBC, Donald Trump aseguró ayer que si no resulta electo en noviembre, la Corte Suprema podría transformar Estados Unidos de una forma nunca vista y convertirlo en algo parecido a Argentina o Venezuela. Entre más noticias internacionales, Diosdado Cabello planea sacar a funcionarios que firmaron revocatoria a Maduro. El diputado oficialista Diosdado Cabello, número 2 del chavismo y expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, propuso que los funcionarios que firmaron a favor de un proceso para activar la revocatoria contra el mandato del presidente Nicolás Maduro deben ser expulsados de la burocracia estatal, lo que se buscará vigilando las firmas una a una. Según el Consejo Nacional Electoral, hasta ayer se contabilizaron 555.000 de las firmas que recolectó la oposición para activar un proceso revocatorio contra Maduro. El coordinador nacional de asuntos electorales de la unidad, Vicente Bello, indicó que la ley prohíbe al Consejo Nacional Electoral publicar datos privados de los ciudadanos que firmaron para la revocatoria, y en alusión a las declaraciones de Cabello. Entre más noticias internacionales, el que desató las
Panama Papers, Mossack Fonseca pide que no publiquen su base de datos el próximo lunes. El bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro de los denominados papeles de Panamá, le pidió hoy al consorcio periodístico que desveló las filtraciones sobre sociedades offshore que desistan de publicar el próximo lunes la base de datos que integra del despacho. Nuestra base de datos, indicó el bufete panameño en un comunicado. La publicación de dicha información es un robo y una violación al tratado de confidencialidad entre cliente y abogado, el cual no debemos esforzar en proteger, fue lo que denunció Mossack Fonseca. El Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos anunció que el próximo 9 de mayo pondrá a disposición del público los papeles de Panamá para que se puedan hacer búsquedas concretas entre todos los más de 11 millones de documentos del despacho de abogados. Según la organización periodística, se trata de la mayor revelación de información de la historia sobre compañías opacadas, secretas y la gente que está detrás de ellas. El escándalo estalló el pasado 3 de abril cuando el centenar de medios de comunicación afiliados al consorcio desvelaron que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de Mossack Fonseca para crear sociedades offshore y evadir impuestos al fisco. Entre los clientes del bufete hay más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta. Además de hay celebridades, deportistas, cineastas, escritores y propietarios de arte. Hasta aquí, amigos, las noticias nacionales, locales e internacionales. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Síganos en nuestras redes sociales para más información y actualización. Hasta una próxima emisión.